predicación. Te damos la bienvenida, Espíritu Santo de Dios, porque sabemos que solo a través de tu presencia tendremos el poder para vencer las ansiedades, para vencer las depresiones, para vencer las tentaciones. Tú eres, Espíritu Santo, esa fuerza que se movía sobre la faz de las aguas cuando apenas el mundo iba a ser creado. Y la palabra fue dicha y todo fue hecho. De la misma manera, Señor, tu palabra ha sido declarada sobre nuestra vida y sobre nuestro corazón para traer gozo, para traer paz, para traer alegría a Dios, porque hoy no hay otro motivo más que el de celebrar. Estamos aquí para celebrar tu nombre, estamos aquí para celebrar la oportunidad de vida que nos has dado, y por eso no nos cansaremos de declarar que tú eres un Dios increíble, que tú eres un Dios asombroso, que tú eres un Dios poderoso, que tú eres un Dios que puede hacer cosas extraordinarias, que tú eres el Dios que puede sacar el dolor, la tristeza de nuestra vida y transformarla en gozo pleno, transformarla en risas, transformarla, Señor, en bienestar. Hoy adoramos al Dios increíble, hoy exaltamos a ese Dios todopoderoso, único y maravilloso, ese Dios que nos ha dado la oportunidad de ver el sol, de ver la luz del día y de hablarle y de abrirle nuestro corazón para decirle: Padre, te adoramos, te exaltamos. Yo los quiero invitar, mis hermanos, a que nos coloquemos en pie en esta mañana y vamos a empezar entonando alabanzas al Señor, amén, declarando que Él es un Dios increíble. ¿Cuántos de ustedes saben que tenemos un Dios increíble, asombroso, poderoso? Amén. Vamos a alabarle entonces. Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte, Dios, Rey de reyes, asombroso, incomparable.
¿Cuántos aquí son libres? Somos libres para exaltar el nombre del Señor, libres para correr, libres para danzar y libres para cantar. Amén. Por ti los ciegos ven, los mudos cantarán, en ti la vida
acercarnos a ti en esta mañana, en libertad, Señor, porque no hay cadenas que puedan atarnos. Y batimos nuestras manos delante de tu presencia, adorando, diciendo: Santo, 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 Santo es el Señor, Santo es el Dios, ese que ha traído libertad a mi vida, ese que es digno de recibir alabanza y adoración. Recibe adoración, Señor. No deje de expresarle lo más profundo de su corazón en esta mañana. Dígale: Señor, aquí estoy para adorarte. Aquí estoy para reconocer que no hay nadie como tú. Que toda mi vida, que todo el deseo de mi corazón, el anhelo de mi alma, es decirte que te amo, es decirte que te adoro, es reconocer, Señor, que nada soy sin ti, que solo tú eres digno, que solo tú eres digno. Jesús, revélate a mi vida. Dígaselo hoy: Jesús, revélate a mi vida. Señor Jesús, quiero conocerte, quiero saber más de ti. Danos, Dios, un entendimiento vivo de Jesús, de la riqueza de su gloria y la cruz. Ilumina nuestros ojos, trae tu luz. Danos, Dios, un entendimiento vivo de Jesús, de la riqueza de su gloria y la cruz. Ilumina nuestros ojos, trae tu luz. Muestra esos ojos hoy brillando como fuego, y su rostro como el sol resplandeciendo. La temible hermosura de Jesús, el digno Dios. Muestra esa voz que como estruendo hoy resuena, y la santidad que es su vestimenta, la belleza incomparable de Jesús, el digno Dios. Hoy, Señor, te pedimos que venga tu presencia sobre nuestras vidas, Jesús. Hoy te rogamos que muestres, que reveles lo profundo de tu corazón, Señor, a nuestro corazón, de tu espíritu a nuestro espíritu. Te lo pedimos en esta mañana, Padre. Escucha nuestro clamor, Señor. Danos más de ti, Dios. Danos, Dios, un entendimiento vivo de Jesús, de la riqueza de su gloria y la cruz. Ilumina nuestros ojos, trae tu luz.
Hoy déjanos entender, Señor, la revelación de Cristo, así como se lo revelaste a Isaías, así como se lo revelaste a Juan en el Apocalipsis, así, Señor, como se lo revelaste a Elizabeth y a Juan el Bautista desde el vientre. Así, Señor, revélanos la verdad de lo que es Cristo. Así, Señor Jesús, revélate como te revelaste ante los ojos de Pablo, como te revelaste, Señor, ante la mujer samaritana, como te revelaste, Señor, ante el Garadeno. Revélate, Señor, a nuestra vida. Revélate de la misma manera, Dios, que lo hiciste delante de Moisés. Revélanos la verdad de la salvación, de la redención. La temible hermosura de Jesús, el digno Dios. Muestra esa voz que como estruendo hoy resuena, y la santidad que es su vestimenta. La temible hermosura de Jesús, el digno Dios. Maravilloso eres tú,
Gracias, Señor. Dele fuerte ese aplauso a su Señor en esta mañana. Gócese delante de la presencia de su Rey. Aleluya. 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 Hebreos 11:6. ¿Lo tenemos todos? Hebreos 11:6. Dice la palabra de Dios así. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Volvamos a leer. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Ahí donde está, yo le quiero pedir un favor, sencillamente incline su rostro, cierre sus ojos y vamos a orar. Ya sé que hemos orado, pero una vez más vamos a orar. Incline su rostro y vamos a orar. Amado Padre, te doy gracias en esta preciosa mañana por la bendición que tú nos das de poder estar hoy delante de ti, Señor, para honrar, exaltar, bendecir y adorar tu nombre. Ahora, Señor, te abrimos nuestro corazón y te rogamos, precioso Dios, que nos hables en esta mañana. Sabemos, Señor, que tú quieres hablar a nuestro corazón. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, ese nombre que es sobre todo nombre. Gracias, Señor. Amén. Amén. La fe. Todos sabemos claramente la definición de fe. ¿Qué es fe? Sencillamente creer, la capacidad de creer, de creer. No le busque la raíz epidemiológica o teológica o no sé, que muchas veces nos complicamos con términos tan básicos y sencillos como es fe. Fe sencillamente es que creer, creer. Y la Escritura nos habla, en primer lugar, en Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es que imposible. Es imposible. ¿Se acuerdan que en otro texto también dice la palabra? Eso lo encontramos allá en propósito de la fe. En Romanos 4:16, no lo vayan a leer, después lo leen en su casa. Encontramos nosotros cómo es la importancia, y en Marcos 9:23, si quiere leamos Marcos 9:23 y ahorita leemos Romanos. Marcos 9:23 y ahorita leemos Romanos. Mire lo que dice Marcos 9:23. Vamos a leer Marcos 9:23. Rápidamente ahí, mire lo que dice. Jesús le dijo, ¿qué le dijo? Si puedes creer, ¿qué más dice? Al que cree, todo le es posible. Y usted lee este texto y lee el texto de Hebreos 11:6, dice, venga, en uno me dice que es imposible y en el otro es que posible. Pero note el contexto cuando dice, sin fe es imposible. Y en Marcos 9:23 dice, para el que cree todo le es posible. Pero mire el propósito de la fe, lo que marca en Hebreos 11:6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Primero, el propósito de la fe. Muchas veces como creyentes oramos como los discípulos, Señor, danos fe. Jesús les dice, si tuviere fe como un ¿qué? Grano de mostaza. Le diréis a este monte, quítate de aquí y plántate en el mar. Y sucederá. Y mira el texto cómo nos habla. Sin fe es imposible agradar a Dios. O sea que en primer lugar debemos desarrollar fe porque queremos agradar a Dios. Muchas veces pedimos fe,
porque queremos desarrollar grandes proyectos, y eso no es que sea pecado ni sea malo. Porque queremos orar por los enfermos y que Dios haga milagros, eso no es que sea malo. Y pedimos fe como los apóstoles, cuando los apóstoles vieron que Jesús le habló a la higuera se secó, y ellos dijeron, wow, danos fe. Jesús les dice, si tú eres fe como un grano de ¿qué? De mostaza, le obrarán al monte y se quitará el monte. Pero ellos le piden fe a Jesús porque ven que una higuera se había secado. Ellos le piden fe a Jesús porque ven que cuando ellos no pudieron echar fuera el demonio, Jesús llegó, habló y el chico fue libre, y ellos le dijeron, Señor, danos fe. Ellos pedían fe, pero el propósito esencial para pedir fe no es para desarrollar un megaproyecto, no es para que Dios nos use con milagros, con señales y prodigios, sino el propósito central por el cual pedimos fe es porque queremos agradar a Dios. Usted y yo, cuando pidamos fe, digámosle, Señor, danos fe, ayúdanos a desarrollar la fe, porque queremos agradarte por encima de todas las cosas. Porque sin fe es que imposible agradar a Dios. ¿Para qué usted le pide fe a Dios? Señor, dame fe porque quiero desarrollar este proyecto. Señor, dame fe porque quiero que me uses con milagros. Señor, dame fe porque quiero, no sé, que tener un ministerio, un liderazgo o un nivel diferente. Pero ¿cuál es el propósito central por el cual pedimos la fe? Todo eso es bueno. Que Dios nos use es muy bueno, no es que sea malo. Que tengamos fe y podamos creerle a Dios para desarrollar proyectos es bueno, no es que sea malo ni sea pecado. Pero es mejor cuando buscamos fe porque queremos agradar a Dios por encima de todas las cosas. Que sea el propósito central de nuestra fe. Que sea el propósito central de nuestra fe. Y por eso el escritor de Hebreos, en Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cuántos quieren agradar a Dios? No lo podremos hacer si no le creemos a Dios. Cuando Jesús le habló a Marta, le dijo, Marta, quiten la piedra. ¿Qué le dijo Marta a Jesús? Lleva 4 días y he de ya. ¿Qué le responde el Señor Jesús? No te he dicho, Marta, que si crees que... Pero note el término, Jesús cuando le dice, Marta, no te he dicho que si crees. Yo puedo encontrar en Jesús cierto enojo ya con Marta. Diciéndole, oye, ya te lo dije. Que si crees que verás la gloria de Dios. Y hay veces por nuestra incredulidad hacemos enojar a Dios, porque no le creemos. Le creemos más al hombre, le creemos más a las circunstancias, le creemos más a cosas pasajeras, efímeras, que al Dios de los cielos. Y por eso el escritor bíblico dice que el propósito principal de la fe es agradar a Dios. Agradar a Dios. Segundo, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca crea que le hay. Segundo, la fuente de la fe debe ser Dios. No estoy hablando en estos tiempos, tristemente se está hablando de la actitud positiva. Cree sencillamente, y si crees va a suceder. Y se desliga la fe de la fuente de la fe que es Dios. Nuestra fuente del creer debe ser ¿quién? Dios. Por eso dice la palabra del Señor, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, que Él existe, que es real. ¿Qué dice? Ahora sí leamos por favor Romanos 4:17.
Leamos Romanos 4:17. ¿Qué dice Romanos 4:17? ¿Lo pueden regalar ahí? Mire lo que dice. La fuente de nuestra fe debe ser Dios. Debe ser la persona maravillosa de nuestro Dios. Y eso lo vemos en Romanos capítulo 4, versículo 17, dice: como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, ¿qué más dice? El cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si ya fuesen. ¿Qué nos está mostrando el texto? ¿De quién nos está hablando el texto? ¿De quién? De Abraham. Y Abraham tuvo su fe, la fe de Abraham se basó en Dios. Y por eso dice la Biblia que Abraham le creyó a Dios y le fue contado, ¿por qué? Por justicia. Y el texto dice que Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Por eso la fuente de nuestra fe debe ser Dios. Escuchen, mis amados, hay muchas cosas que nosotros creemos que Dios no ha dicho. Y hay promesas que esperamos que Dios no nos ha hecho. Y ahí es cuando nos frustramos en la fe. Por algo el texto bíblico dice: Dios no es hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. O sea, que Dios es confiable totalmente. Y si Dios dice algo, Él lo cumple y Él lo hace. Lo que pasa es que muchas veces la fuente de nuestra fe no es Dios. Y creemos cosas que Dios no nos ha dicho. Esperamos promesas que Dios no nos ha hecho. ¿Y qué pasa? Nos frustramos en la fe. Pero cuando sabemos que la fuente de nuestra fe es Dios, sabemos que podemos creerle a Dios por encima de cualquier circunstancia. Que si Dios lo dice y Él es la fuente de nuestra fe, y si creemos es porque en Dios tomamos la fuente de fe que es Dios, y en Dios esperamos y creemos, podemos decir que nunca seremos defraudados en la fe. Tristemente hoy en día uno encuentra personas que andan creyendo cosas que porque otra persona le dijo, es que Dios te dice. Tengan cuidado con eso. Hoy en día muy fácilmente cualquiera toma el nombre de Dios en vano. Y la gente espera, es que Dios me dijo. Recuerdo una ocasión una mujer que atendí en una consejería, no de esta congregación, de X iglesia, que esperaba que Dios le hiciera un milagro de provisión. Y porque escuchó que otra persona fue y abrió la lavadora y encontró una cantidad de dinero. Dije, están lavando la plata del narcotráfico, diría. Y luego escuchó otro testimonio de que a otra persona le apareció plata en la cuenta. Si a mí me aparece dinero en una cuenta, yo voy al banco y verifico porque alguien se equivocó en el número. Porque eso no es mío, hay que devolverlo. De llegar a suceder eso. Y ella escuchó dos testimonios y esta mujer fue y esperaba el milagro. Todos los días levantaba el colchón así, aparecía por debajo y buscaba. Y estaba frustrada en la fe que Dios no le hacía un milagro a ella, como le había hecho a la otra persona de aparecer el dinero en la cuenta y a la otra dinero en la lavadora. Le dije, venga hermana, a esa señora le apareció dinero en la lavadora no sé cuánto, de pronto porque el marido dejó plata en uno de sus pantalones y cuando lo echó ahí le pudo aparecer. Y a la otra, ¿por qué?
Porque alguna persona, usuario del banco, se equivocó y marcó un número que no era y le depositó a la cuenta. Le dije, no espere cosas que Dios no te ha prometido. No hagas de tu fe, la fuente de tu fe, experiencias de otras personas. Si Dios te dice algo que sea veraz, que sea confiable como fuente de Dios, espéralo, porque sin duda vendrá. Pero a veces nosotros creemos cosas que Dios no ha dicho y esperamos promesas que Dios no nos ha hecho. Porque nuestra fuente de fe no es Dios. No es Dios. Por eso la fuente de fe debe ser Dios. La Biblia dice, Abraham creyó esperanza contra esperanza, pero le creyó a Dios. Fue tanto que Abraham, Dios le dijo, te voy a dar un hijo en la vejez. Tu esposa, siendo estéril y a una edad avanzada, va a dar a luz un hijo. Él le creyó a Dios. Y a través de ese hijo va a ser padre de multitudes. Él le creyó a Dios porque era Dios el que le estaba diciendo. Pero luego Dios le dice, toma a Isaac tu hijo y sacrifíquelo en el monte Moriah, en Génesis 22, y Abraham obedeció lo que Dios le dijo, porque la fuente de la fe de Abraham era Dios. Y Abraham dijo, mire, si Dios me dio a mi hijo y dijo que iba a tener mucha descendencia a través de él, iba a ser padre de multitudes, y ahora Dios me pide que lo sacrifique, que lo mate, yo creo, y la fuente de mi fe es Dios, y yo creo que mi Dios es tan poderoso que lo puede levantar de las cenizas y volverlo a formar para cumplir su palabra. La fuente de la fe de Abraham era Dios. ¿Cuál es la fuente de su fe? ¿Es lo que Dios te dice? ¿Es lo que Dios te promete? ¿O lo que dice sencillamente cualquier persona? Nos frustramos. Y es donde yo choco cuando escucho que en estos tiempos hay creyentes que van de lugar a otro esperando que le pongan la mano en la cabeza y le profeticen, así dice Jehová. Y hay mucho líder sin temor de Dios que usa el nombre de Dios en vano. Y esa persona ingenuamente, por desconocer la palabra, sale de ese lugar creyendo que Dios le había dicho. Sí, en momentos Dios dice, pero hay momentos que Dios no dice. Y ahí es cuando hay que tener cuidado de que resultemos teniendo como fuente de nuestra fe no Dios, no Dios. Tengamos mucho cuidado con eso. La fuente de nuestra fe debe ser ¿quién? Dios. ¿Quién es la fuente de nuestra fe? Dios. Tercer lugar, la base de nuestra fe. Primero, ¿para qué queremos tener fe? Para agradar a Dios. Segundo, ¿cuál es la fuente de nuestra fe? Debe ser Dios. Tercero, ¿cuál debe ser la base de nuestra fe? La palabra de Dios. Debe ser la palabra. La palabra es veraz. La palabra de Dios es 100% confiable. Tanto que mire lo que dice el Señor en Mateo 24:35. Leámoslo. Mateo 24:35. ¿Me lo regalan, por favor? Mire lo que dice Mateo 24:35. Dice el texto, ¿ya lo tenemos? Mateo 24:35. ¿Lo tienen ya en su Biblia? ¿Qué dice? Cielo y tierra pasarán, pero ¿quién está hablando ahí? Jesús. Y el Señor Jesucristo dice, cielo y tierra pasarán, mas mis palabras ¿qué? Nunca pasarán. Yo he encontrado personas, en cierta ocasión hablaba con alguien que me dijo, a mí me da miedo, yo nunca montaría en avión, me dijo esa persona. Y yo le pregunté por qué, dijo, porque estar en el aire eso es muy peligroso. ¿Qué tal que yo llegue a caer y es muy peligroso? Le dije, ¿y en carro? Dijo, no, porque es que el carro va
por piso firme. Y eso me hace sentir que seguro, confiado. ¿Qué está diciendo Jesús? ¿Usted se siente seguro y confiado cuando está en piso qué? Firme. Móntese súbase a un andamio de 5 o 6 secciones y cuando el andamio empieza a moverse, usted empieza a ¿qué? Sentirse con temor, con miedo, y cuando se baja y ya pone sus pies en tierra firme, y va a decir, descansa, se siente ¿qué? Seguro. Porque está pisando sobre algo que firme, parado en algo firme. ¿Qué está diciendo Jesús? Más firme que el piso donde usted está es la palabra del Señor. Jesús dijo, cielo y tierra ¿qué? Pasarán, pero mis palabras nunca pasarán. O sea que, ¿cuál debe ser la base de nuestra fe? La palabra. Ya es cuando, por desconocer la palabra, creemos muchas cosas que ni siquiera son bíblicas, como lo que hablaba de ciertas hermanitas. Cuando hablo con esta mujer le digo, venga, mira hermana, deje de ilusionarse esperando que le aparezca dinero en la lavadora, dinero en la cuenta bancaria. Le voy a dar un consejo que está en la Biblia. Dijo, sí, ¿cuál? La llevé al Salmo número 1. ¿Qué dice el Salmo número 1? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita que de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. ¿Y qué más dice a continuación? Y todo lo que hace que prospera. Le dije, emprenda algo, haga algo y Dios lo va a hacer prosperar. Si quiere que le aparezca dinero en la cuenta, pues hermana, monte un negocio, trabaje, haga algo. ¿Sí me explico? Le dije, ahí está la clave del texto bíblico. Pero hay veces nosotros creemos muchas cosas y la fuente de nuestra fe, la base de nuestra fe, no es la palabra, son experiencias personales. Le quiero decir una cosa, yo no estoy en contra de los testimonios. No estoy en contra de los testimonios, son bonitos, pero hay veces dan testimonios que no son reales. Y eso genera expectativas irreales. Y otros que exageran en los testimonios para impresionar a los oyentes. Entonces yo, en lugar de escuchar testimonios porque alguien me dijo, es bueno los testimonios, pastor, porque eso inspira en la fe. Entonces yo, en lugar de escuchar tantos testimonios, voy y cojo un libro negrito que tengo en la casa, que se llama la Biblia, y empiezo a leerlo, y empiezo a oír predicaciones basadas en la palabra, con buena interpretación bíblica, y el mismo librito negrito que se llama la Biblia me dice que la fe viene por el oír, y el oír ¿qué? La palabra del Señor, porque esa es la base de mi fe. Y por último, la fe trae recompensa. Primero, la fe es para agradar a Dios. Segundo, la fuente de la fe es Dios. Tercero, la base de nuestra fe es la palabra. Y en cuarto lugar, la fe trae galardón y recompensa. Una cosa es un regalo. Un regalo es donde usted no hace nada y se lo dan sin usted merecerlo. Pero cuando se habla de recompensa, es porque la persona ha hecho un esfuerzo. Por ejemplo, una persona en un deporte llegó de primero a la meta. En ciclismo, ejemplo, antes ha hecho todo un ¿qué? Un esfuerzo. Ese trofeo es recompensa del esfuerzo que ha hecho esa persona. O sea que cuando nos esforzamos y desarrollamos fe y tenemos esa fe correcta de acuerdo a lo que establece la palabra,
Esa fe trae ¿qué? Recompensa, porque agradamos a Dios y Dios en su gracia es recompensador de los que le buscan. Ahí vendrá recompensa. A partir de hoy, mi amado, escuche bien, cuando ore diciéndole al Señor, Señor, dame fe, y Dios le va a preguntar, ¿y para qué quiere fe? Señor, voy a desarrollar tal proyecto, está bien, pero por encima de cualquier proyecto está agradar ¿a quién? A Dios. Segundo, cuando vaya a ver la fuente de su fe, que la fuente de su fe sea el Dios de los cielos. En tercer lugar, que la base de su fe sea la palabra, y cuando hacemos eso, de acuerdo al contexto de la palabra, vamos a recibir de él ¿qué? Recompensa del Dios que está en los cielos. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar. Vamos a orar. Los discípulos le dijeron al Señor, danos fe. Y el Señor le responde a ellos, si tuviere fe, como un grano de mostaza. Luego encontramos que Jesús va caminando sobre las aguas. Jesús va caminando sobre las aguas. Ellos van en la barca. Y cuando ven a Jesús que va caminando sobre las aguas, la Biblia dice que algunos sienten miedo, temor. Están atemorizados los discípulos. De noche, y alguien caminando sobre las aguas pensaron que era un fantasma, dice la palabra. Jesús les habló y cuando ellos reconocieron la voz de Jesús, se sintieron seguros. Pudieron entender que no era un fantasma. Uno de ellos, ya ustedes saben quién fue osado. Y le dijo a Jesús, Señor, si eres tú, ¿qué le dijo? Manda que yo vaya a ti, ¿sobre qué? Sobre las aguas. Jesús le responde a ese discípulo que es Pedro, ven. La Biblia dice que Pedro descendió de la barca y empezó a caminar sobre las aguas. En el momento que Pedro está caminando sobre las aguas, el viento y todo ello, Pedro dudó y se hundió. Pero cuando Pedro se hunde, dice la escritura que Pedro exclamó, Señor, ayúdame. Y la Biblia dice que Jesús extendió su mano y asió de él, o sea, lo tomó fuerte. Quiere decir que Pedro caminó varios metros sobre las aguas y ya estaba cerca de Jesús. La pregunta que yo les hago, ¿por qué Pedro pudo caminar sobre las aguas? Porque Pedro caminó, más que sobre las aguas, caminó sobre una palabra que Jesús le dijo, ven. Pero en el momento en que Pedro quitó su mirada de Jesús y empezó a sentir las circunstancias, el viento y todo lo que le rodeaba, se hundió. Si nosotros aprendemos que la fuente de nuestra fe es Dios y a caminar sobre la base de nuestra fe que es la palabra, veremos la gloria de Dios. Cierre sus ojos y vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias en esta preciosa mañana por darnos el privilegio de podernos congregar en este lugar para oír tu palabra. Ahora, Señor, oramos como oraron tus discípulos, pidiendo fe. Ahora te pedimos, Señor, que nos dé fe, Señor, que nos ayudes a desarrollar fe, porque queremos en primer lugar agradarte, Señor. Señor, nuestra intención, más que un proyecto, más que alcanzar metas, más que hacer cosas grandes en esta tierra, a través de la fe queremos agradarte, Señor. Oh Dios, ayúdanos a creer para poder agradarte, Señor. Ayúdanos a creerte, Señor, en todo, Señor, para poder agradarte, Señor. Y de esa forma, Señor Jesús, desarrollar esa fe para agradarte, precioso Dios.
También, Señor, sabemos que tú eres la fuente de nuestra fe. Señor, que lo que creemos, Señor, procede de ti, Rey de gloria. Ayúdanos también para tener esa base correcta de la fe que es la palabra, a caminar sobre la palabra creyéndola, Señor. Oh Dios, tu palabra dice que los cielos y la tierra pasarán, pero más que la tierra, más segura, Señor, es la palabra. Ayúdanos a caminar sobre ella, creyéndola, Señor. ¿Cuántas veces leemos la palabra? Estudiamos la palabra, pero no la creemos, Señor. Ayúdanos a creer la palabra, Señor, y a caminar sobre ella, Señor, como ese sendero seguro que estará en nuestra vida, Señor, y sobre la cual estará basada nuestra fe y todo lo que creemos, Señor. Ayúdanos, precioso Dios, a desarrollar fe para gloria, para honra y para alabanza de tu nombre. En el nombre de Jesús, ese nombre que es sobre todo nombre. Gracias, Señor. Amén.